Vamos a comenzar o vamos a dar parte a esta sección, a esta serie de Romanos con un nuevo tema, de cierta manera un nuevo tema, porque la semana pasada ya estuvimos hablando un poquito acerca del poder del Evangelio y hoy vamos a verlo como una parte 2, el poder del Evangelio parte 2. Estuve platicando con algunos de ustedes y me comentaban que les había faltado una de las preguntas de la semana pasada, una pregunta de las hojas ya pasadas. Y esta era la que hablaba acerca de los apóstoles, la que hablaba de qué se necesitaba para ser apóstol. Bueno, en la Biblia quiero que recordemos que existieron 14 apóstoles, ¿ok? No sé si suena un poquito extraño esa expresión, pero existieron 14 apóstoles. La semana pasada habíamos estado platicando acerca de cada uno de ellos. O bueno, habíamos hablado acerca de los nombres de ellos. Existieron los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús, que siempre son mencionados así en la Biblia, pero luego uno de ellos murió y fue reemplazado por otro, que fue Matías, ¿ok? Pero después de eso viene otro apóstol que es Pablo. Entonces Judas es reemplazado por Matías y luego es agregado Pablo, por lo cual son 14 apóstoles los que nosotros encontramos a lo largo de la Escritura. Es interesante ver que siempre nos mencionamos como 12, pero también podemos encontrar a estos más. Quiero que veamos lo que dice allá en Hechos, en el capítulo 1, en el verso 15. Quiero que veamos esto porque nos ayuda a entender qué se necesitaba para poder ser un apóstol. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, y que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que el que va a tomar su oficio, que el que va a ser apóstol, que de estos hombres que han estado junto con nosotros en todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, José llamado Bersebas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 ha escogido, para que tome la parte del ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse en su propio lugar. Bueno, estos versos, ¿qué nos dicen que se necesita para poder ser apóstol? Se necesita haber andado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, comparten la resurrección. Entonces, ¿qué necesita estar? Haber estado en la predicación de Juan, haber estado en su ministerio, haber sido testigos de su resurrección, haber estado en la crucifixión y haberlo visto siendo ascendido en el cielo. ¿Ok? Estas son parte de lo que podemos poner en estos versos. Se me hace interesante porque algunos podríamos decir, bueno, Pablo no estuvo en esta parte, pero Pablo se hace mencionar a sí mismo como apóstol primero que nada. Él de alguna manera tuvo que haber cumplido con estos requisitos y mucho lo hacemos referencia al tiempo en que fue llevado a Arabia y que fue instruido por el Espíritu. ¿Ok? Entonces, tuvo que haber sido llamado por Jesús
tuvo que haber andado con Jesús, tuvo que haber visto lo que Jesús hacía, tuvo que haber sido consciente de su muerte y parte de su resurrección. De lo contrario, no podía ser llamado un apóstol. Entonces, con eso concluimos esa parte que no habíamos visto la semana pasada. Y vamos a ver ahora sí lo que nos toca para este día. El poder del Evangelio. Esta parte es muy extensa, pero es una parte muy bonita. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dice el texto, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es uno de los textos que nos llevan a saber cuál es el propósito que Dios tiene. El propósito de Dios es salvar a la humanidad. ¿Salvarlo cómo? Bueno, pues a través de predicar a Cristo, a través de predicar el Evangelio. El Evangelio es aquello que Dios ha provisto para que la gente se pueda salvar, no ninguna otra cosa. No hay nada más de lo que nosotros podemos hablar y que tener cuidado de eso, de no querer que la gente cambie a través de otros mensajes. No se trata a través de qué es lo que siento, no se trata a través de qué es lo que pienso, no se trata sobre un libro, no se trata sobre un pensador, sino se trata sobre Cristo. ¿Recuerdan ustedes allá en Corintios, Pablo se acerca y les dice, porque a Dios le pareció salvar al mundo a través de la locura de la predicación? ¿Ok? A través de predicar. ¿Y predicar qué? A través de predicar el Evangelio, que es lo que Pablo dice en esos versos, ¿no? Y no les traigo otra cosa, sino a Cristo. No tengo la intención de predicar nada, ni de hablar nada, sino solamente a Cristo y a Cristo crucificado. Cito, 1 Corintios capítulo 1, versículos 20, podemos empezar. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que estos versos dicen? Que los judíos esperaban grandes señales, donde levanten muertos, donde haya grandes manifestaciones, donde haya muchos milagros, ahí tiene que estar el Salvador. Y los griegos decían, no, tiene que ser un Salvador muy elocuente. Dime una historia más inteligente, dime una historia más llena de cosas, ¿cómo se puede decir? De un Dios que parezca más grande, más sublime, que haga grandes hazañas. Y Pablo le dice, no va a haber milagros, no va a haber grandes hazañas, lo único que vamos a predicar es a Cristo. Porque eso es lo único que trae salvación. Por eso dice, esto es locura, ¿cómo un Cristo crucificado me va a salvar? Pues eso es lo que a Dios le pareció. Y nosotros no podemos poner nada, porque entonces caemos en lo que los judíos y los griegos estaban pensando. Tráenos cosas más grandes, tráenos historias más interesantes y entonces te vamos a creer. No se trata de eso, es bien simple la locura de la predicación. Hay esperanza de tu mala condición porque Cristo murió por ti. Eso es todo prácticamente. No se trata de historias, insisto. No se trata de un libro que, este libro está muy bueno, vamos a estudiarlo, vamos a predicar sobre él. Es predicar de Cristo, nada más.
Es tan simple como... El verso 16 de Romanos comienza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Tenemos que conectarlo con los versos anteriores y parafraseando un poquito lo que Pablo dice en Romanos 1:16, podemos encontrar nosotros que tal vez diga, me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. No, cuando lo leemos como que no tiene el impacto así directo. No me avergüenzo del Evangelio. Pero más que nada Pablo lo que está diciendo, yo predico el Evangelio con pasión. Yo predico el Evangelio orgulloso de ser cristiano, orgulloso de poder predicar. Muchas veces nosotros nos sentimos avergonzados y nos sentimos como una obligación cuando alguien nos dice hay que predicar, hay que tocar puertas, hay que repartir un folleto, hay que hablarle a tus parientes, a tus amigos, a los que están a un lado. Y sentimos eso como que no quisiera tanto hacerlo, como que si alguien me forzara. Y es lo que Pablo está diciendo, no, yo no siento eso. Yo me lleno de orgullo el poder decir, yo soy un predicador del Evangelio. Yo traigo este regalo especial. Como cuando alguien habla con orgullo de sus hijos, de su profesión, de su país. Lo habla con esa pasión, como por ejemplo a veces en los mexicanos, ¿no? Nos podemos decir cosas entre uno y otro, pero que algún externo le diga algo a un mexicano, se busca pleito contra todos los mexicanos. Porque no soportamos que alguien quiera humillar a nuestro país. Y lo llevamos con orgullo. Llevamos con orgullo ese nombre, pero algunos sobre nuestra profesión, ¿cierto? Estamos orgullosos de lo que hemos estudiado. Estamos orgullosos de lo que somos. Yo pienso que cada uno de nosotros lo siente. No sé, Misael, decir yo soy un piloto es algo bonito, es algo que no es justo. A mí no me digas que soy algo que yo considero menor, porque yo soy esto, yo soy un piloto aviador y todo eso a nosotros nos lleva a decir con orgullo y no decimos, ¿tú qué eres? Ay, pues la verdad, pues a veces soy piloto, ¿sí me explico? Sino, ¿qué profesión tienes? Ah, yo soy piloto y no, hombre, he volado un chorro de aviones y he ido y he venido y todo eso es como Pablo menciona lo que es. No como diciendo, bueno, pues a ver qué sale, sino como diciendo, no, yo sé lo que tengo en mis manos. Yo sé lo que les vengo a traer y estoy orgulloso de ser cristiano. Estoy orgulloso de tener la oportunidad de predicarles a los demás. Y lo hago con ese amor, lo hago con ese gozo de poder hablarles a los demás de quién es Cristo. Les decía la semana pasada, había muchas cosas, pongámoslo entre comillas, muchas cosas por las cuales avergonzarse del Evangelio en aquellos días. Y era con lo que ellos se enfrentaban, con lo que la comunidad se enfrentaba. Si ustedes recuerdan, los apóstoles fueron golpeados por ser cristianos. Los apóstoles más adelante fueron muertos por ser cristianos. Mucha gente vivía una vida de batallar por el hecho de ser cristianos. Entonces, era fácil decir, ahorita no tenemos esa persecución, pero el saber que nos andan buscando no es tan sencillo decir, yo soy un cristiano y arriesgarme a que algo me pase. Aparte de eso, para algunos de ellos era algo raro, el ser cristiano no era comprendido por todos. Si ustedes se acuerdan, les decíamos la vez pasada, para algunos eran paganismo porque traían a un Dios diferente, que era lo que los griegos veían, ¿no? Cuando se acerca Pablo a Grecia, ve muchos altares y ve uno que dice al Dios no conocido. Entonces, no es que trajera un Dios nuevo, pero la gente no lo entendía y decían, traen dioses nuevos. A algunos se les hacía raro porque eran como cultistas. Se juntaban en los montes, se juntaban en las cuevas, se juntaban en secreto. Entonces, estos son medios raros, porque por causa de la persecución hacían eso, pero para la gente era extraño. Eran unos rebeldes, eran unos canibalistas, o eso es lo que la gente pensaba. Y luego imagínense cuando alguien viene y les predica
o en aquellos días les predicaba. Tenían al César como un gran emperador, como un hombre de guerra, como un hombre poderoso, capaz de decidir lo que él quisiera. Para algunos eran considerados un dios. Eso es lo que los romanos vivían, pero al mismo tiempo vivían en una cultura griega, donde tenían, como les decía la vez pasada, tenían a Zeus, que era capaz de aventar rayos, tenían a Hércules, que tenía mucha fuerza, tenían a Afrodita, tenían a Poseidón, tenían a Diana, todos estos dioses que eran poderosos, cada quien en su ámbito. Y luego llega alguien y le dice, mira, yo te voy a predicar de Jesús, un hombre que era un carpintero, que nació en una ciudad muy pobre, donde nadie la conocía. Es como si alguien dijera aquí, no sé, sin menospreciar a nadie, pero algún pueblito chiquito que esté allá bien lejos. No sé, que alguien dijera, no, pues El Salvador viene de Monclova. Es decir, de ese pueblito chiquito, o sea, que venga de la capital, que venga de una ciudad grande, pero de ese pueblito que nadie conoce, y aún así Monclova es más conocido que algunos otros más pequeños. Entonces, eso era el que les predicaban. Y aparte de eso, les predicaban un Jesús que mataron. Y que lo mataron de una forma muy humillante. Lo crucificaron ahí en medio de todos y no tuvo oportunidad de salvarse. Se murió y lo sepultaron. Entonces para la gente era, ¿de verdad? ¿Quieres que cambie a Zeus por un carpintero que se murió? Como que no coordina. ¿Me voy explicando? Por eso cuando dice Pablo, no me avergüenzo, es teniendo estas cosas en mente. Ese Zeus poderoso, padre de todos los dioses, que está sentado en el Olimpo, que avienta rayos contra Jesús, un carpintero crucificado. No coordina. No parece inteligente. Y algunos les decían, eso es una locura. Por eso recordamos lo que dice 1 Corintios. Para los griegos es ciertamente locura. Esto no puede ser posible, lo que aquí me estás diciendo. El detalle es que también, si lo vemos en la actualidad, mucha gente ha estado pensando, o sea, ha estado la tendencia a alejarse de Cristo, a alejarse de Dios, porque las redes sociales es a lo que nos incitan en muchas ocasiones, porque consideran que Cristo es locura. Aún en nuestros días, para algunos, Cristo es locura. Y nosotros tenemos que vivir sin avergonzarnos, es decir, orgullosos de lo que nosotros predicamos. Para los judíos, para la época, los cristianos eran unos revoltosos, unos criticones, una gente que te estaba diciendo en lo que estabas mal, y el mundo no quería tolerar que les dijeran que estaban mal. ¿Por qué murió Juan el Bautista? ¿Recuerdan? Porque fue y le dijo a Herodes que la mujer que tenía no era buena. Bueno, a Herodías, creo que el personaje que estaba allí era Herodías. Y le dijo al gobernador, hey, la mujer que tienes no es correcto que la tengas. Y le insistía tanto que la metió a la cárcel. Y luego una bailarina en su cumpleaños le pide, dice, hey, le gustó tanto cómo bailaba que le dijo, te doy hasta la mitad de mi reino. ¿Y qué le dijo? Dame la cabeza de Juan el Bautista. Y así murió Juan el Bautista, por decir la verdad. ¿Por qué tenían a Jesús como una persona mala? Porque Jesús era el que les acercaba y les decía, hey, estás mal. Hey, eres un hipócrita. Hey, no estás viviendo adecuadamente como un judío. No estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿No fue esto lo que Jesús decía? Entonces, para la gente, los cristianos eran unos criticones. Una gente que le estaba diciendo en lo que estaba mal. Y a nadie nos gusta que estemos mal. A nadie nos gusta que resalten nuestras malas cualidades. Y es donde la gente no quería ser cristiano, donde la gente criticaba el cristianismo. Si ustedes se fijan, en Hechos se refieren al cristianismo como unos alborotadores, como gente que buscaba pleito por todos lados, porque de muchas cosas se quejaban. Y es que decíamos la semana pasada, como humanidad toleramos todo menos que nos digan. Toleramos que nos digan mentiras y sabemos que nos están mintiendo, pero está bien. Podemos soportarlo. Sabemos que eso no debería ser así, pero lo soportamos. Pero cuando alguien nos habla y nos dice la verdad, decimos, hey,
tú eres un retrógrada, tú eres una persona poco paciente, tú no eres tolerante, porque no me aceptas como soy, porque no aceptas lo que yo digo. Y entonces caemos en la arrogancia intolerante, irónicamente. Y ustedes pueden ver lo mal que está el mundo, lo mal que se está, o el mundo cómo se está alejando, y a veces le empieza a decir bueno a cosas que son totalmente irracionales, a cosas que son totalmente antinaturales, que no pueden probar, que no pueden hacer nada contra ellas, pero si tú les enseñas la realidad, nosotros somos el malo, o el que le enseñó la realidad es. Tengamos cuidado o pensemos en esto para poder decir también nosotros, yo me enorgullezco de ser cristiano. Y así como alguien puede subir sus TikToks, puede subir sus videos de YouTube, haciendo bromas, haciendo juegos, y lo hace con ese orgullo de lo que hace, también nosotros aprendamos a no sentirnos avergonzados si podemos tener la oportunidad de predicar, aunque sea por estos medios, busquemos hacerlo sin vergüenza. Busquemos hacerlo sin miedo. Pablo dice, yo no tengo temor de ser cristiano. Yo no tengo miedo de que lo que yo les voy a predicar sea insignificante para ustedes. Yo sé que ustedes son una gran metrópoli, yo sé que ustedes son unas personas muy cultas, unas personas muy estudiadas. Yo sé que ustedes tienen unos grandes avances tecnológicos y lo que yo les vengo a predicar no es menos que lo que ustedes saben. De hecho, es mejor. No me importa si parece ridículo, pero lo que sé es que lo que les vengo a traer es verdad. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, busquemos hacerlo de esa manera, sabiendo que a lo mejor la gente se ríe, sabiendo que a lo mejor la gente nos rechaza, pero hagámoslo con orgullo, hagámoslo con valentía, hagámoslo con pasión. Antes que todo, somos cristianos. Antes que todo, somos hijos de Dios. Antes que todo, ¿sí? Somos embajadores, somos representantes del Dios vivo, del único y verdadero Dios. Esa es nuestra mayor bandera, ese es nuestro mayor eslogan, ese es nuestro mayor título, el ser cristianos, el ser predicadores del Evangelio. Esto es de lo que Pablo, está hablando. El poder del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Esta palabra poder viene de una palabra griega de la cual también viene la dinamita. Eso es interesante, porque de la fuerza que está hablando es de una fuerza descomunal, de una fuerza realmente fuerte, de una fuerza que es capaz de destruir el corazón más duro o quitar la capa dura que tienen nuestros corazones para que de esa forma podamos ser transformados. Por eso ninguna otra palabra nos puede transformar como nos transforma el Evangelio, porque a través del Evangelio el poder de Dios se manifiesta. El poder para transformar, el poder para salvar, el poder para cambiar, la fuerza suficiente para hacernos diferentes. En griego tenían otra palabra también para decir poder, pero que hace mucha referencia a energía. Pero la palabra que Pablo utilizó aquí no es porque es la energía de Dios para salvar, sino la palabra que utilizó es el poder de Dios para salvar. Esta es la diferencia entre las palabras que se utilizaban y cómo Pablo le dio el énfasis a la parte correcta. El Evangelio no es solo una fuerza, no es solo un empujón, sino es el poder completo. Es el poder concreto de Dios con el cual permite transformar a las personas. Estos dos versos nos enseñan que la salvación viene solamente por el hecho de creer, y ya hemos desglosado eso. Usted lo puede desglosar ahí en su Biblia también. Recuerden que creer significa, o la parte de tener fe, significa el hecho de confiar en todo lo que en la Biblia está escrito, todo lo que la Biblia dice es cierto, y obedecer lo que la Biblia dice. Fe, recuerden, viene de una total confianza y una total obediencia.
Tenemos que confiar en que lo que si aquí dice que Cristo vendrá por segunda vez, es porque vendrá por segunda vez. ¿Sí? Y si aquí dice que debo de respetar a mis padres, es porque debo respetar a mis padres, porque confío en lo que dice, que es lo que dice Efesios, ¿no? Este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra se alarguen. Entonces, ahí dice esa promesa, y yo confío en esa promesa y lo voy a cumplir porque confío en la promesa. ¿Ok? No podemos separar. Aquí el creer no podemos separar, decir yo creo, pero no obedezco. No, si crees es porque obedeces. Si no crees, si no obedeces es porque no crees. Va pegado. ¿Ok? ¿Quiénes se pueden salvar? Bueno, todos. Todas las personas. Aquí les dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío? Bueno, ¿o por qué primero al judío? Porque si ustedes recuerdan, históricamente la salvación viene a través de los judíos. ¿Ok? El plan de Dios era que todos fueran salvos por parte de los judíos. Cuando en Génesis capítulo 12, Dios le habla con Abraham, le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones del mundo, porque de aquí vendrá el Salvador, porque de esta genealogía, de esta línea de vida, van a ser el que salvará al mundo. El plan de Dios, lo que Dios tenía en mente, es que todos fueran salvos, pero esta vez sería a través de cómo los judíos predicaban. Por eso cuando Dios los lleva hasta tomar la tierra de Canaán, por ejemplo, les dice, ustedes van a ser una nación diferente para que los de alrededor vean cómo se vive verdaderamente. Cómo se vive siendo o conociendo a Dios. Por eso ustedes no van a seguir sus dioses, ni van a hacer lo que ellos hacen, ni se van a casar con ellos. No porque fueran unas personas necesariamente malas, sino porque es necesario que ustedes les enseñen a los demás. Y si se mezclan con ellos, ustedes pierden su identidad. Ya cuando todo esté transformado, las cosas cambiarán, pero es necesario que ustedes les enseñen. En el mismo contexto, a la par estamos nosotros como iglesia. Como iglesia, nuestra labor es enseñarles a los demás quién es Cristo y qué es lo que ellos necesitan para estar bien. Pero todo el mundo puede alcanzar salvación. Todas las personas pueden ser salvas porque Cristo murió una vez y por todos, dice Hebreos. Una vez y por todos. Al judío primeramente, pero también al griego. El judío representa al pueblo de Israel y el griego representa a todos los gentiles, es decir, a todos los que no pertenecemos al pueblo de Israel como tal. ¿Ok? En estos textos viene a ver el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta parte había sido confundida por muchas personas. Y les decía a ustedes anteriormente cómo uno de los personajes religiosos más resaltados hizo un cambio en su vida a través de entender este versículo. Este personaje reformó la Iglesia Católica en aquellos tiempos, pero él lo hizo a través de estudiar Romanos, Martín Lutero. Pero él no entendía este texto y lo tenía frustrado. Lo tenía acongojado, preocupado, porque ¿qué es la justicia de Dios? En el Evangelio se muestra la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que todos estamos condenados. Eso es justo. Todos hemos pecado y todos somos culpables. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ser salvos. Esas, dijimos hace rato, eran las malas noticias. Si yo no puedo salvarme a mí mismo y nadie me puede salvar y Dios lo único que va a hacer es pagarles a todos, estamos perdidos. No sirve de nada. Nada de lo que hagamos sirve. Pero ¿qué es lo que después entendió en este verso? Que la justicia de Dios es el hecho de que hay un Salvador. ¿Ok? Dios es justo, pero proveyó de una forma de cómo salvarnos.
Porque somos salvos ¿de qué? Somos salvos de la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios es una justicia divina. Una justicia que nos enseña lo malo que estamos y lo merecedores que somos de ser castigados por nuestro pecado. Pero también nos muestra una salvación. Y es que ¿saben quién nos puede salvar de Dios? Solo Dios. Solo Dios es el único que nos puede salvar de Dios. Y en su justicia, Él nos dio algo para ser salvos. Porque si nadie podía salvarnos, solo Dios, es justo que Él nos diera también la salvación. Esa es la justicia que Dios nos muestra. Dios es justo y Dios es el que justifica. No se trata de quién somos nosotros, de cuánto éxito tenemos o de cuántas buenas cosas hacemos. El ser salvo se trata simplemente de creer, simplemente de entender que lo que Dios ha hecho por nosotros es verdadero. Por eso dice, se revela por fe y para fe. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, el cristianismo comienza con la fe. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, decimos que hay 5 pasos de salvación, que es el oír, creer. Cuando tú escuchas el Evangelio, crees en el Evangelio. Entonces, la fe comienza. Y todo lo demás que vives, lo vives con fe. Para que recibas el premio que vas a recibir por la fe. ¿Sí me explico? Todo se trata de fe. Desde que empieza hasta que se acaba es a través de la fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. El que es justo por fe vive. Ganará la vida aquel que es justificado por la fe. Fíjense en estos detalles. Esto es en otra forma de decir estos versos. La única forma en que podemos ser justificados es a través de la fe. Y cuando somos justificados por la fe, entonces recibimos el premio. ¿Ok? ¿Cuál es la fe? Otra vez, confiar que Cristo, que todo lo que dice la Biblia es real y obedecer lo que en la Biblia encontramos. Eso es la fe. Cuando nosotros vivimos por fe, entonces ganamos por fe. Nunca se ha tratado de qué es lo que nosotros hacemos. Si ustedes recuerdan, en Corintios nos enseña que es necesario que hagamos las cosas con fe. Porque la salvación viene por gracia, no por obras, dice este texto, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Cuando no creemos eso, empezamos en un legalismo. Empezamos a decir, es que tienes que hacer esto, y 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 tienes que hacer esto para poder ser salvo. Y eso no es lo que nos lleva hacia la salvación. Y entonces nos perdemos. ¿Qué es lo que el judío, o qué es lo que los escribas y los fariseos hicieron? Mira, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que vestirte, tienes que caminar, tienes que hacer esto si quieres ser salvo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Olvídate de esas cosas. Yo ya pagué. Lo único que tienes que hacer es creerme. Creer que yo pagué por ti y seguirme de esa manera. Nada más. No nos confundamos y tengamos mucho cuidado de poner reglas donde no hay. Porque tristemente nosotros ponemos barreras en las cuales la gente que quiere acercarse a Cristo viene y choca. Viene, choca y se va, viene, choca y se va, viene y choca y se va. Por reglas que pusimos nosotros y no por reglas que Dios ha establecido. Y a veces es lo más triste y a veces es lo más doloroso del cristianismo. Que a veces los mismos cristianos somos los que no dejamos que la gente se acerque a Dios por el montón de reglas que pusimos. Tenemos que aprender a tener cuidado. Tenemos que ver que la salvación es para todos en el mundo. Para estafadores, para moralistas, para blasfemos, para perseguidores, para todos pueden alcanzar la salvación.
No importa, lo veíamos hace rato, de qué nacionalidad seas o de qué círculo social seas, pero no importa también qué tan grandes sean tus pecados. Todos podemos alcanzar salvación. Y los mismos escritores bíblicos nos los demuestran. ¿Recuerdan ustedes quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, un asesino, pero que fue perdonado. ¿Recuerdan ustedes a Pedro? Un racista que decía, no, nomás los judíos. Hasta que Dios le muestra y le dice, hey, no solamente los judíos, sino que todos. Y es donde Pedro dice, ahora entiendo que no solamente nosotros, sino que Dios vino por todos. Y así podemos ver a Mateo, un cobrador de impuestos que era por sí mismo un estafador. Personas blasfemas que odiaban, que hacían las cosas contra Dios cuando les predican. ¿Qué hacen ellos? Los hechiceros queman todos sus libros, pero ¿qué eran antes? Hechiceros, brujos. Y aún así, todos pudieron ser salvos. Creer en Cristo, y fíjense esta parte extraña, creer en Cristo es creer en Cristo y en nadie más. Suena raro, pero tiene bastante verdad. Creer en Cristo es encontrarlo aquí, no en nadie más, no de ninguna otra manera, no pensar en nadie más, ni aún en mí mismo, sino que es en lo que Cristo dice. Dejemos por un lado nuestra decencia, nuestra moralidad, nuestra religiosidad y busquémosle únicamente a Él. Reconozcamos la miseria en la que nosotros nos encontramos y la dependencia que tenemos de Cristo. Analicemos que no somos nada sin Él y que lo necesitamos a Él para todo. El no reconocer esto nos hace confiar en nosotros mismos. El que no haya arrepentimiento, el que no haya un reconocimiento, nos hace quedarnos en la parte que estamos. Y les digo una cosa, el arrepentimiento duele, porque duele saber que estamos mal. Porque se siente mal uno con sí mismo cuando siente que se ha equivocado. Porque el arrepentimiento es reconocer que hemos vivido mal, que todo lo que creíamos que era bueno no está bien y que necesitamos cambiar y que no lo podemos hacer más que con Dios. Es la única forma en que nosotros podemos cambiar y es lo que Jesús viene a mostrarnos. A través de mí ustedes son libertados del pecado. Dice Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es a través de reconocer esto el que nosotros podemos ir siendo transformados en nuestras vidas. Tristemente, muchos podría ser que lleguemos al con un montón, una bolsa llena de puros trapos de inmundicia, de pura basura, porque creímos que estábamos haciendo todo y no estábamos haciendo nada. Porque creímos que valía la pena lo que hacíamos, pero en realidad no sirvió de nada. Tenemos que aprender a darle a Dios o a seguir a Dios como Dios quiere que lo sigamos. La justicia de Dios no es el hecho de que nos va a pagar lo que nos merecemos, sino la justicia de Dios es que proveyó de algo para salvarnos del castigo. La buena noticia es que hay un Dios listo para perdonarnos. La buena noticia es que no estamos limitados, sino que a través de Cristo nosotros tenemos un regalo que nos hace completamente aceptos y justos a Dios, a pesar de lo que nosotros hayamos sido. No a pesar de lo que somos, quiero hacer paréntesis en esa parte, a partir de lo que fuimos. Es una gran diferencia. Porque lo dijimos hace rato, arrepentirse es como andar por un camino, darse cuenta que en el camino está mal y regresar para buscar el camino correcto. Arrepentirse no es ir por un camino, ¿sí? Y luego decir, estoy mal y seguir por el mismo camino. Entonces no hay un arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento, aunque está en presente, implica un pasado. Implica que hemos dejado de ser lo que antes éramos para ser algo nuevo y diferente. Para ir entendiendo que Dios nos mostró un camino
un camino mejor. Cuando queremos salvarnos a nosotros mismos con nuestras propias acciones, no digo que no está bautizado, no digo que no conoce la verdad, solamente digo que hay veces en que nosotros le ponemos nombre y caminos a la salvación, creyendo que unas cosas nos hacen más aceptos que otras. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo que escondiste de nosotros tu rostro, y dejaste marchitar en poder de nuestras maldades, y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. ¿Qué es lo que este verso nos dice? Que cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, todas nuestras justicias, ¿saben qué son para Dios? Como un trapo cochino. Como ese trapo con el que nosotros limpiamos el carro y con el que después nos limpiaríamos un vaso para tomar agua. Así de sucio es como Dios nos mira cuando a través de nuestra justicia queremos justificarnos ante Él. Y llegamos y le decimos, Señor, pero mira, yo llegaba temprano a la iglesia, pero Señor, mira, yo iba con corbata o yo me vestía con este pantalón. Yo soy mejor cristiano. ¿Qué dice Dios? Eso nunca importó. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. No se trata de qué tanto dejaste de comer, qué tanto dejaste de beber, que si te casaste o no te casaste, si hiciste ciertas cosas que Dios no pidió. El comprender eso es poder acercarnos a Dios para satisfacer la justicia de Dios y poderle decir, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo. Yo no puedo porque lo que yo hago no sirve, pero tú dime qué hacer. Y es donde Dios nos dice, bueno, ¿quieres ser que tu deuda sea pagada? Acepta a Cristo. Acepta el Evangelio y es suficiente. Acepta el Evangelio y déjate guiar por lo que Cristo ha dicho. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que tiene que hacer. Es reconocer que mi conocimiento no sirve, dejar de estar apoyado en mi propia prudencia, ¿sí? Tomar mi cruz, es decir, una vez más, ese sacrificio por Él, de saber que le pertenecemos a Él, que solo no tenemos un destino sin opción, y empezar a caminar. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Quiero terminar con esto. No se avergüence de lo que el Evangelio es, porque es lo mejor. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos si no es creer en Cristo. Predicar el Evangelio es la única cosa que salva a las personas. La gente necesita saber este mensaje y tenemos nosotros la obligación de predicar este mensaje. Predíquelo con orgullo, predíquelo con pasión, predíquelo con amor, recordando que no existe otra forma. Busque a las personas y recuérdeles la necesidad que tienen de Cristo, no más. No se esfuerce por saber otra cosa, no se esfuerce por hacer otra cosa. Recuerde que es un deudor. Recuerde estar listo y recuerde ser orgulloso de que es cristiano. Con eso concluyo y espero que los haga meditar y espero que nos ayude a ser transformados. Dios nos bendiga.